Academia VRS. Hablando de VRS con Cristina Masuet. VRS del recién nacido al anciano. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Cristina Masuet. Buenas tardes, buena tarde, Cristina. Buenas tardes. Que es jefa de servicio de epidemiología del Hospital de Bellvitge aquí en Barcelona. Y bueno, pues me gustaría aprovechar que la tenemos aquí pues para comentar con ella algunas cosas de las muchas que sabe en referencia al VRS desde el punto de vista epidemiológico y desde otros puntos de vista. Para empezar, me gustaría que me dijeras, o sea, cómo es la analogía de la infección o de la enfermedad por VRS en el adulto respecto al niño, porque lo tenemos como muy integrado en el niño y mucho se ha hablado en prensa este invierno pasado de la bronquiolitis en el lactante, pero ¿cómo afecta esto al adulto? Realmente la infección por VRS sabemos que la padecemos sobre todo los primeros 2 años de vida, es la primoinfección, y en el niño o el lactante sobre todo se manifiesta con una bronquiolitis, pero a lo largo de la vida esa primoinfección se va a reactivar y se va a presentar de diferentes maneras en función de cómo se encuentra nuestro sistema inmune, sobre todo en la edad adulta. Sobre todo en general se manifiesta con cuadro catarral, muy similar también a población infantil, una vez ya han padecido esa primoinfección. Y cuando van apareciendo esas reinfecciones, en el niño aparecen esas sibilancias recurrentes con esas exacerbaciones de lo que sería un asma preescolar o ya no preescolar, sino en el asma, pues en el adulto van a aparecer como cuadro catarral igual que en el niño, o exacerbaciones de asma o incluso exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, van a generar complicaciones vinculadas con esas infecciones por VRS en las enfermedades basales o de comorbilidades que presentan. Y al hilo de lo que nos acabas de explicar, Cristina, respecto al adulto anciano, este fenómeno de inmunosenescencia que es bien conocido, ¿cómo afecta desde el punto de vista de la infección por VRS? Pues es fundamental la inmunosenescencia o el envejecimiento del sistema inmune porque realmente la incidencia de la enfermedad va en paralelo en cuanto a la madurez del sistema inmune. De hecho, vemos que las primoinfecciones por VRS aparecen sobre todo en la primera infancia y sobre todo en la lactancia, en los primeros meses de vida, cuando el sistema inmune es inmaduro y por lo tanto se adquiere parte de la inmunidad a través de la transferencia transplacentaria. A lo largo de la vida vamos a ir desarrollando nuestro sistema inmune, el cual van apareciendo respuestas no solo de inmunidad innata, pero también de T-helper 1 y por lo tanto inmunidad celular, que van a suponer una respuesta de inmunidad inmediata, pero también a medio y largo plazo como inmunidad de memoria. Y cuando envejecemos, a partir de los 60, 65 años de edad, ese sistema inmune se va a ver afectado, que es lo que se conoce como inmunosenescencia, en el cual va a costar mucho más de generar una respuesta inmune, tanto humoral como celular, porque los linfocitos T, digamos que van a estar exhaustos. Y este fenómeno, que estén exhaustos, implica muchas veces que los pacientes ancianos o de edad avanzada tienen más facilidad o más probable que presenten infecciones y que esas infecciones, especialmente por VRS, sean más graves. ¿Y en qué se traduce? Pues sobre todo se traduce en cuanto a número de hospitalizaciones y también en cuanto a número de mortalidad o número de muertes, de fallecimientos atribuibles a VRS. Realmente la clínica muchas veces es similar a lo que sería una infección por gripe y uno de los principales problemas en el paciente anciano es que son más frecuentes las infecciones, son mucho más graves y muchas veces son infradiagnosticadas o infradeclaradas. Por lo tanto, sabemos que es un problema en gran medida también de concienciación social de la población general, pero también de la población sanitaria, que a veces en el paciente adulto no pensamos en lo que sería propiamente las infecciones por VRS. Y el envejecimiento lo que facilita es no solo la aparición de infecciones, sino que sean más graves y las consecuencias para el propio paciente, pero también puede hacer que si el paciente tiene comorbilidades de insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con insuficiencia renal
o incluso pacientes con trastornos respiratorios empeoren estas enfermedades crónicas fruto de la exposición reiterada de reinfecciones por VRS. Sí, sí, cuando lo explicas me viene a la cabeza igual que como cuando hablamos de, ¿no? del prematuro, como que por otras causas son pacientes mucho más frágiles y bueno, esta infección pues les afecta muchísimo más y encima con el hándicap del anciano que no pensamos en que esto que le está pasando pueda ser una infección por VRS. Y Podríamos entonces, decir que hasta cierto punto, Cintia, cuando envejecemos, nuestro sistema inmune vuelve a ser como el del lactante, es decir, vuelve a ser inmaduro, pero con un plus, y es que los linfocitos están exhaustos fruto de tanta exposición a lo largo de la vida. Por lo tanto, eso condiciona en gran medida la respuesta inmune a la claro. infección y la evolución propiamente de dichos pacientes. Por tanto, desde el punto de vista, ¿no? preventivo e inmunológico, en cuanto a la protección directa, por tanto, las vacunas, ¿cómo podemos decir que les puede afectar o les puede beneficiar en estos grupos de edad? Y luego ya me contestas a las dos, esta nueva vacuna, para prevenir otros patógenos además del VRS, ¿no? Al hilo de un artículo que publicasteis en El País y que leí, que comentaba bastante sobre esto, cómo puede afectar o cómo nos puede ayudar también para la prevención o el tratamiento de otros patógenos. Claro, debemos pensar que sobre todo la infección en el adulto de vías respiratorias bajas, muchas veces hay coinfecciones en el cual no solo existe la infección por VRS, sino que a veces existen coinfecciones bacterianas, como puede ser el neumococo, pero también coinfecciones virales como la gripe o como el metaneumovirus, que es el artículo que comentas, que apareció vinculado con el desarrollo de una vacuna para el adulto anciano, que se trata sobre todo de una vacuna recombinante que lleva un adyuvante, y el adyuvante siempre es fundamental en inmunología, sobre todo en el paciente anciano. ¿Por qué? Porque la adyuvancia lo que nos genera es una potenciación de la respuesta inmune, pero sobre todo un mantenimiento a lo largo de los años que hace que vaya estimulando esas células T exhaustas para que sean capaces de ir generando una respuesta humoral y celular mantenida a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estas vacunas que se están desarrollando, es decir, a día de hoy ya hay datos de 2 vacunas de 2 laboratorios diferentes, el cual ya están en fases bastante avanzadas con eficacias importantes, tanto de enfermedad respiratoria aguda como propiamente enfermedades respiratorias de vías bajas, pues se ha visto que sobre todo el fenómeno de la adyuvancia, y si se administra en épocas sobre todo preestacionales, se consigue una respuesta importante y mantenida a lo largo del tiempo. Lo que aún no tenemos son datos concluyentes en múltiples estaciones, es decir, este desarrollo de las vacunas se ha producido en la época del COVID y por lo tanto aún no tenemos datos a largo plazo de si va a ser necesario dosis de revacunación para ir intentando estimular este sistema inmune exhausto, o propiamente con una sola dosis de la vacuna van a ser suficiente para conseguir una respuesta eficaz, segura, pero sobre todo que se mantenga a lo largo del tiempo y por lo tanto que podamos pensar con una protección a medio y largo plazo en esos pacientes. Muy bien. Y respecto a la protección indirecta del lactante, ¿no? Vacunando a las embarazadas, ¿qué Siempre, opinas? claro, siempre que hacemos inmunización y en infecciones respiratorias, siempre debemos pensar que vivimos en comunidad. Por lo tanto, todas las acciones que hagamos en población pediátrica, en población embarazada o en ancianos, hay una bidireccionalidad de esa protección, pero eso necesitamos corroborarlo, confirmarlo a través ya de estudios que sean más de efectividad propiamente que de ensayos clínicos. Por lo tanto, de momento estamos aún en fases de desarrollo. Los datos ya van apareciendo en la literatura de eficacia clínica en el paciente adulto, pero no tenemos datos de beneficios indirectos. No obstante, hay que pensar que con el resto de infecciones respiratorias se ha demostrado que cuando hacemos actuaciones sobre una de estas poblaciones
aparecen beneficios a terceros. Por lo tanto, probablemente la vacunación del anciano pueda tener un efecto positivo en el lactante y todo el efecto de profilaxis que hagamos también en el niño, en el lactante, tendrá unos beneficios para el anciano. Por lo tanto, va a ser un win-win bidireccional cuando hagamos medidas de prevención tanto en una población como en la otra. El virus Claro, ya solamente, circulante va a ser menor, por lo claro. tanto, los grupos de especial riesgo van a ser propiamente protegidos directos o indirectamente. Claro, porque de hecho, ¿no? Es una cosa que siempre los pediatras nos planteamos, que después del pico de incidencia de VRS, que es cuando todos más, ¿no? Tenemos más urgencias y más patología, luego este virus queda en algún reservorio. Entonces, esta inmunización puede ser que disminuya o nos elimine este estado de portadores, por tanto, de circulación del virus. Fisiopatológicamente hablando es posible. Ahora, a nivel de vida real, necesitamos demostrarlo. Aún no hay Falta datos tiempo. que nos aboguen a este fenómeno. De hecho, lo que sí que hemos visto es que cuando actuamos sobre algún tipo de virus que genera infecciones respiratorias, como en el caso del COVID, afecta el nicho ecológico del VRS. Es decir, vimos que cuando propiamente teníamos muchos casos de COVID, el virus de VRS prácticamente no circulaba. El fenómeno de la higiene de manos y el distanciamiento social y propiamente todos estos fenómenos per se redujeron el virus circulante. En el momento en el cual bajaron todos esos fenómenos de distanciamiento social, higiene de manos y mascarillas, reaparecieron de nuevo los casos de infecciones por VRS, incluso fuera de temporada, ¿no? Es decir, las infecciones por VRS sabemos que son altamente estacionales, tanto hemisferio norte como sur, y vinculado en gran medida por las temperaturas y por el clima, pero que si nosotros aplicamos medidas de salud pública frente a algún tipo de germen, tiene beneficios colaterales indirectos frente a otros. Por lo tanto, si también actuamos, o cabe pensar que si actuamos frente a VRS en alguna de estas poblaciones, conseguiremos una inmunidad de rebaño en el resto de población, incluso sin actuar directamente sobre ellos. Por lo tanto, beneficios indirectos cabe esperar que pueden ocurrir. Muy bien. Y entonces, volviendo a la inmunización, perdón, en el adulto, ¿qué población es tributaria para recibir la vacuna, perdón, la inmunización o los anticuerpos monoclonales? Lo que sería propiamente la vacuna, que sería en cuanto a profilaxis como tal, en el adulto o en el anciano, sobre todo la vacunación se ha ensayado en población adulta a partir de 50 años y lo que se está viendo es que la eficacia se mantiene y es elevada en la población inmunosenescente, que es la de especial interés o la más especialmente vulnerable. Por otro lado, se están haciendo o se están desarrollando ensayos clínicos de estas mismas dos vacunas que están ya comercializadas o que están ya aprobadas, propiamente dicha, por la FDA, que son vacunas que se han ensayado en pacientes con comorbilidades. En un ensayo inicial que ya salió publicado en el New England Journal of Medicine se vio que en función de la comorbilidad, si era cardiovascular o si era metabólica, se conseguía una eficacia elevada y ahora se están haciendo ensayos específicos en pacientes con enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca o congestiva importante, relevante, con cierta alteración hemodinámica. Todo lo que sería enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se está desarrollando ensayos y después ahora van a empezar un ensayo con pacientes trasplantados de órgano sólido. Por lo tanto, los grupos Diana, en el cual pensamos que van a aparecer las nuevas recomendaciones, serán bastante similar a lo que se está recomendando la profilaxis o la inmunización en población pediátrica, que serían pacientes con enfermedades crónicas, edades avanzadas,
o pacientes hemodinámicamente inestables. Por lo tanto, pacientes con inmunodeficiencias primarias probablemente, pacientes con trasplantes de órganos sólidos, tanto de riñón, corazón, pulmón, hígado, igual como pacientes con enfermedades crónicas cardiovasculares o enfermos con enfermedades renales, insuficiencia renal crónica, o con pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma que generen un aumento de exacerbaciones, las infecciones por VRS que se han demostrado que son mucho más frecuentes y que empeoran la evolución de estas enfermedades crónicas. Por lo tanto, digamos que muy probablemente la población diana de vacunación del adulto acabe siendo similar a las recomendaciones del neumococo o similares a las de la gripe, porque al final la población diana acaba siendo bastante similar. Perfecto. Jolín, muchas gracias. Y ya para acabar, porque me planteo también esta duda y a veces pues tenemos falta de información respecto a este tema, ¿cómo afecta la infección por VRS y cómo podríamos pensar que se pudiera hacer esta misma prevención en los países de renta media o baja? ¿Qué sabemos de esto, Cristina? Claro, en las infecciones por VRS es cierto que en el adulto hasta hace muy poquito no teníamos datos, es decir, sabíamos o hablábamos siempre de infecciones respiratorias del adulto y del anciano, sobre todo de la gripe, después hablábamos del neumococo, pero el VRS nunca había sido demasiado estudiado, cuando los datos epidemiológicos nos confirman que son bastante similares entre sí en cuanto a carga de enfermedad se refiere. Estos datos los tenemos en el adulto, sobre todo en los países de rentas medias o altas, pero en los países de rentas medias o bajas estos datos no son del todo estudiados en población adulta, pero probablemente en población pediátrica tampoco. Cuando vemos los datos a nivel general de neumonía, sabemos que 1 de cada 3 de estas neumonías afectarán sobre todo a niños y especialmente de rentas bajas, y sobre todo son países en el cual la mortalidad va a ser muy elevada en población pediátrica, pero no notificamos o no identificamos estos pacientes en población pediátrica y tampoco en la población adulta o anciana. Y eso es debido a varios fenómenos, probablemente por una falta de concienciación social, desde la población general que piensa que un catarro no tiene por qué ser por una infección de virus respiratorio sincitial que puede suponer una exacerbación de su enfermedad de base, de su EPOC o de su asma o de su insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia renal. Probablemente también una falta de concienciación social de los propios sanitarios, en el cual a veces el pediatra está muy familiarizado con lo que es una infección por VRS, pero el adulto, el médico de adultos o el sanitario de adultos no lo tiene tan omnipresente. Después, un fenómeno de vigilancia. La vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias en el adulto se ha ido estableciendo, sobre todo en cuanto a neumonía, pero no el resto de infecciones. Por lo tanto, la evolución de datos de vigilancia epidemiológica sería importante que desarrolláramos más datos en población adulta. Después, también la dificultad del diagnóstico, la dificultad del acceso al sistema sanitario. En los países de rentas medias y bajas probablemente juegue un papel fundamental. En población pediátrica lo hemos visto con infecciones por VRS, que la mortalidad es diferente según se produzca intrahospitalaria, extrahospitalaria, según tengan acceso a la UCI o no. La edad es diferente en el cual se produce esa mortalidad, y en el adulto pues estos datos la realidad es que los desconocemos, pero la infraestructura es la misma, por lo tanto la dificultad de acceso se traduce idéntico, y propiamente las capacidades diagnósticas o incluso la definición de caso de infección por VRS en el adulto no es homogénea entre los diferentes servicios. Por lo tanto, eso hace que cuando comparamos, por ejemplo, los datos de eficacia de vacuna, depende de cómo definimos propiamente qué es una infección por VRS. Por lo tanto, la realidad en los países de rentas medias o bajas de infecciones por VRS en el adulto y especialmente en el anciano, queda aún mucho camino por recorrer. Pues perfecto, pues creo que con esto es todo. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Academia VRS tus conocimientos. Podríamos estar
muchísimo rato y nada, un placer y gracias por estar con nosotros, Cristina. Gracias a vosotros, ha sido un absoluto placer.